Noticentro 1, CMI. Dramático relato de afgano que logró escapar del terror talibán y se refugia en Colombia. Revela que talibanes tienen lista negra de colaboradores con Estados Unidos. Todos ellos están condenados a muerte, asegura. Agradecimiento a Colombia por acogerlos. El país recibirá refugiados afganos. Apoyo político a la medida de solidaridad. Alcaldesa ofrece acoger en Bogotá a parte de los afganos. Habla el presidente. 14 policías heridos en enfrentamientos con disidencias de las FARC en Tumaco. Mintic embarga bienes por 78.000 millones de pesos a contratistas. El internet instalado en algunas regiones no funciona. Minsalud advierte sobre eventual nuevo pico del COVID. Rama judicial pide presupuesto por más de 7 billones de pesos. Exgobernador Lyons solo devuelve 4.000 millones de los 80.000 millones que se perdieron. Alarmante crecimiento de robos cibernéticos en cuentas bancarias. Aumentan robos en buses intermunicipales. Dramático rescate de bebé que cae a una alcantarilla. Alivios tributarios por insolvencia. Habla ministra de Cultura sobre atropello a patrimonio histórico en Cartagena en Pregunta Yamir. Viajan niñas colombianas a la NASA. En el mundo, 15 países ofrecen refugio a los afganos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI obtuvo el relato de un ciudadano afgano quien llegó hace 2 semanas a Colombia y que se salvó del terror de los talibanes. El hombre habla de las difíciles horas que están pasando sus hermanos, especialmente en Kabul, la capital de Afganistán. Cuenta que los talibanes tienen una lista de quienes trabajaron con embajadas y de quienes tienen doble nacionalidad. Y agrega que las mujeres son obligadas a usar la burka y a estar acompañadas para poder salir de las casas. Y que ni aún así pueden salvarse de la muerte. Abdul, como se llama este ciudadano afgano, agradece a Colombia el anuncio de traer al país a un grupo de sus compatriotas para que puedan salvar sus vidas y forjarse un nuevo futuro. Abdul vive desde hace 5 años en Colombia. Hace apenas 15 días llegó de Afganistán. Yo estaba el día 5 en Afganistán. Gracias a Dios cambié la fecha, mi ticket era para 10 de agosto, pero yo cambié. No sabía por esas razones qué pasa. Pero todo estaba normal, pero el capital. Pero el resto de ciudades estaba en manos de los talibanes. El presidente del país a todo confirmó que no pasaría nada y la gente por esta razón estaba pensando que el gobierno nos apoya, pero todo siguió en revés. Su familia, como miles de afganos, está en peligro por la llegada de los talibanes al poder. Por esta razón la gente tiene miedo, están todo en el aeropuerto. Quieren salvar a las familias, a todos los bebés que tienen, a todo que está en peligro. Porque más gente en el país, Afganistán, trabajó con gobierno, con las embajadas de Estados Unidos, con otras embajadas. Entonces esta gente está en peligro 100% porque está en lista negra de los talibanes. Abdul nos relata lo que se vive hoy, especialmente en Kabul, capital de su patria. Se encuentran todo en peligro. Los hermanas y los madres que están allá no se pueden salir de la casa sin un compañero hasta cerquita de la casa, como si una mujer quiere comprar alguna cosa de la casa no se puede ir, y sin una burka completo, sin eso no se puede salir y se lo matan. Abdul nos cuenta cuál es el principal peligro que hoy viven los afganos. Si alguien tenga 2 nacionalidades, por ejemplo, yo tengo un pasaporte de Colombia, si estaría allá, me matan de una vez. Si yo trabajo con embajada de Estados Unidos, embajada de Italia, Francia, me matan. Si estaría trabajando con gobierno, también nos matan. Si
toda esta gente se encuentra en el país, por esto está en peligro. Abdul cuenta que quien hoy cargue la bandera afgana corre peligro. Y aparte, si alguien tenga el bandera del país, como el bandera estaba, la gente si carga eso, se lo quita, si está en el carro, se lo quita, se lo lleva a la persona y no sabemos a dónde llevan. Al otro día se encuentra en la calle botado, muerto. Desde Kabul, un afgano nos envía este video donde relata la situación que se vive. Ahí está el Palacio Presidencial, que aún, si miras, está la bandera de Afganistán, la bandera de tricolores de Afganistán, pero no sabemos cuándo van a quitarla, como la quitaron la bandera más grande, que era así en esta montaña. Unas horas más tarde la situación empeora. En esta calle casi todos los restaurantes tuvieron que cerrar, como se oye en ese relato de un afgano que no se atreve a dar su nombre por el peligro que corre. Estamos en downtown de Kabul. Ahí en esta calle que lo veas, eran más de 30 restaurantes, pero solo una está abierto. Y eso es bueno para nuestra economía. Muchas gracias a los terroristas talibanes y Estados Unidos a dejarnos así. Abdul agradece la solidaridad internacional que hace posible que puedan salir miles de afganos, esta vez también hacia Colombia. Espero que ellos que estarían aquí feliz y pido muchísimas gracias al presidente de Colombia y de Estados Unidos que ayudaron para venir 4.000 gente de allá para aquí. Igual estas gentes muy amables, va a estar muy amables con los otros colombianos. Esperamos que salga todo bien y gracias al presidente de Colombia. Él está casado con una colombiana y es optimista sobre el futuro de los afganos en nuestro país. Los hermanas espero que estarían felices aquí con las familias que vienen aquí. Y igual manera nosotros afganos que sabemos más o menos español, más o menos la cultura de Colombia, nos vamos a ayudar a los afganos porque son mis familias, son de mis países, son esta gente. Igual tenemos que ayudar y espero que los colombianos dan bienvenida a esta gente también. La decisión del gobierno colombiano de acoger temporalmente a varios ciudadanos afganos recibió mayoritario respaldo de la clase política nacional. Congresistas de todos los partidos coincidieron en señalar que es un gesto de solidaridad que enaltece el nombre de Colombia. Sin excepción, dirigentes de diferentes partidos políticos respaldaron la decisión del gobierno Duque de aceptar que lleguen a Colombia 4.000 afganos que huyen de lo que sucede en su país con el regreso de los talibanes al poder. El gobierno nacional ha dado ejemplo en el caso de los venezolanos y este es un caso más en el que Colombia pone todo de su parte para recibir a los extranjeros que necesitan ayuda humanitaria en estos momentos. Dignifica la posición de Colombia a nivel internacional y muestra el respeto a los derechos humanos y al migrante. Y este gesto de solidaridad tiene un elemento interesante. Primero, van a venir provisionalmente. Segundo, sus costos los asume el gobierno americano. Colombia tiene que tener este gesto de solidaridad. Miles de niños y mujeres afganas hoy están siendo torturadas, violadas, anuladas, tratados como objetos, peor que animales. Ojalá al menos algunas de esas familias afganas pudieran ser no solo recibidas, sino acogidas en hogares colombianos. Respaldo la medida. En primer lugar, creo que es un tema de humanidad, en especial con las mujeres que huyen de ese horror, pero además es una forma de agradecer todo el refugio, todo el apoyo que colombianos han encontrado en distintos países del mundo cuando han tenido que huir de la violencia. Es un acto de solidaridad, es un gesto de buena voluntad en la cooperación estrecha que Colombia debe mantener con el resto del mundo. Qué importante que estos 4.000 afganos puedan enriquecer una nueva idea de nación colombiana para todo el país.
Aunque el senador Iván Cepeda manifiesta que debe ser más claro el gobierno y ampliar la información de por qué esa llegada y sus repercusiones. Este gesto que el gobierno presenta como humanitario debe explicárselo al país, en qué consiste, qué alcances tiene y qué repercusiones puede llegar a tener para las relaciones internacionales del país y su propia seguridad. En el Congreso de la República recordaron que millones de colombianos han salido del país y que fueron recibidos de muy buena manera en otras naciones. Y tras el anuncio de la llegada de refugiados afganos a Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostró presta a trabajar de la mano del gobierno nacional para facilitar la llegada de estas personas. Aunque está por definirse el número de afganos y la fecha en la que llegarían a Bogotá, la alcaldesa Claudia López se mostró dispuesta a colaborar en lo que se necesite para garantizar su permanencia transitoria en la ciudad. Esta es la ciudad de quien lo necesite, estamos dispuestos y listos para trabajar tanto con la Embajada de los Estados Unidos como con el Gobierno Nacional en este tema. Esa fue la conversación que tuvimos esta tarde con el señor presidente de la República. El gobierno de Estados Unidos asumirá el costo de la logística, pero Bogotá apoyará con oferta institucional si así se requiere. Nos ponemos a disposición para cualquier cosa que podamos facilitar, pero realmente quien va a estar a cargo va a cubrir los costos del tránsito temporal de estos ciudadanos afganos hacia Estados Unidos, va a ser la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La alcaldesa entregó las declaraciones al término de un consejo de seguridad en la localidad de Kennedy, donde reportó una reducción en delitos como el hurto y se comprometió a entregar el Superk de las Américas reconstruido el 30 de agosto. Y como escuchamos, Estados Unidos sufragará los costos de la permanencia de los afganos en Colombia. Esto lo anunció el embajador Philip Goldberg. No se sabe cuántos afganos vendrán al país, pero el costo de esa permanencia corre por cuenta de Estados Unidos. La hospitalidad para este esfuerzo de corto plazo será colombiana. Los costos estadounidenses. El presidente Duque esta noche desde Barranquilla aseguró que todavía no han definido el número ni el tiempo de permanencia de los refugiados afganos en el país y agradeció que algunos alcaldes ya ofrecieron apoyar el programa. No hay en este momento una definición clara del número. ¿Por qué? Porque se están definiendo esos detalles con los Estados Unidos y por eso mal haría yo en hacer referencia a esos detalles que esperamos también los vaya transmitiendo las autoridades norteamericanas y particularmente el embajador Goldberg en nuestro país. Lo cierto es que ya hoy he recibido comunicación también de varios alcaldes. Aquí el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, me ha manifestado su interés, el gobernador de Bolívar, el doctor Vicente Blel, me ha manifestado el interés y la alcaldesa de Bogotá, que también me llamó, ha manifestado el interés de colaborar. ¿Y cómo se colabora? Buscando esas facilidades logísticas que, como lo dije, van a ser sufragadas por los Estados Unidos. Estados Unidos agradeció el gesto de Colombia y dijo que esto reafirma la unidad y amistad entre los dos países. 14 policías quedaron heridos en medio de una operación contra un grupo disidente de las FARC en Nariño. El enfrentamiento ocurrió en el corregimiento Mataje, zona rural de Tumaco, Nariño. Un policía tiene heridas graves y otros 13 recibieron disparos y esquirlas de granada, pero ya están fuera de peligro. El director de la policía explicó en qué circunstancias ocurrió el enfrentamiento. En medio de operaciones contra el narcotráfico, un grupo delincuencial denominado Oliver Sinisterra se enfrentan contra 60 delincuentes de esta organización narcotraficante, dando como resultado uno de estos delincuentes neutralizado, armamento incautado, equipos de comunicación, municiones, explosivos. En medio de los combates fue lesionado gravemente un patrullero que está siendo atendido en este momento por médicos de la Policía Nacional. La policía ofrece una recompensa de 90 millones de pesos por alias Allende, actual jefe del grupo Oliver Sinisterra. En otros hechos, el director de la policía reveló los alcances del plan contra el homicidio, ordenado a todos los comandantes de la institución en ciudades y departamentos. Los sábados y los domingos son los días que más homicidios hay en Colombia. Y hay una cosa transversal en esos homicidios. Intolerancia, riñas. La intervención que adelanta la policía en Bogotá se replicará en otras ciudades. Una intervención en cuadras, en barrios, en avenidas, con carreras, con números específicos, allanamientos con la Fiscalía General de la Nación, capturas, disrupción de organizaciones criminales. Este plan estará vigente hasta el 31 de diciembre.
La ministra de las Comunicaciones, Karen Audinem, anunció que activarán una cláusula del contrato con la Unión Temporal de Centros Poblados para iniciar un embargo por 78.000 millones de pesos a los empresarios vinculados al convenio para llevar Internet a regiones apartadas. La Unión Temporal de Centros Poblados está integrada por 4 empresas que tenían que garantizar la instalación de puntos de Internet en zonas rurales. Sin embargo, el gobierno declaró la caducidad de dicho convenio luego de que se conociera que hubo la falsificación de una garantía bancaria. El mayor lío que ha rondado el contrato radica en que el Ministerio de las Comunicaciones le entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos a los empresarios. Hoy la ministra anunció que utilizarán una cláusula del convenio para iniciar con las sanciones a los contratistas. Procediendo con las facultades de la ley, decretamos embargo por más de 70.000 millones de pesos sobre cuentas bancarias, inmuebles y vehículos a la Unión Temporal e integrantes. En total, el ministerio busca que los contratistas entreguen 78.000 millones de pesos luego de que se conociera la falsificación del documento. En Samacá, municipio de Boyacá, donde fueron instalados equipos para mejorar el servicio de Internet en los colegios por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, no hay señal de Internet. Al municipio de Samacá llegó la firma contratista del MINTIC finalizando el mes de junio para instalar 13 centros digitales en sedes rurales de instituciones educativas. A la fecha, estudiantes y docentes no han podido hacer uso del Internet. Pues la señal es intermitente. En el equipo personal trabaja uno un poco y se cuelga la señal. Y pienso que al instalarla, porque me dijeron que tenía capacidad para unos 50 o más equipos, al instalarlos todos creo que no arranque la señal, entonces es un poquito intermitente. Samacá cuenta con 26 sedes educativas, en 13 de las cuales el MINTIC instaló centros digitales. En estos la conexión a Internet es nula o deficiente. La semana anterior, vinieron 2 personas del ministerio verificando, cada una de las cosas que el operador instaló. Pues la palabra es ineficiente. Con 1 mega no se alcanza ni a conectar, para enviar un mensaje. La queja es reiterada en otras instituciones educativas de Boyacá, especialmente en zonas rurales, a donde llegaron los equipos, pero la señal de Internet no conecta para estudiantes y docentes. En Guayabetal, Cundinamarca, sigue la emergencia a causa del invierno. Hoy se reportó el derrumbe de varias viviendas. Además, está en el limbo la reparación del punto más crítico de la vía al llano, el kilómetro 58. La licitación para adelantar los trabajos se suspendió. Dios mío. En Guayabetal sigue la emergencia. Este viernes se derrumbaron otras viviendas de una montaña que está a un costado del Río Negro. Amado Jesús. Una a una siguen cayendo las viviendas ubicadas en el barrio Perdices, en el municipio de Guayabetal, en el kilómetro 58 de la vía al llano. Por otro lado, a través de una resolución, el Instituto Nacional de Vías suspendió la licitación para la construcción de un viaducto en el kilómetro 58 de la vía al llano, zona crítica que sigue presentando graves afectaciones a causa de derrumbes provocados por las fuertes lluvias de los últimos días. La licitación de la construcción del viaducto en el kilómetro 58 de la vía al llano actualmente está suspendida debido a observaciones técnicas, jurídicas y administrativas. Ante la situación, el alcalde de Villavicencio se pronunció demostrando su inconformismo por la decisión. Nosotros llamamos al gobierno nacional a que asuma la responsabilidad en este caso, que no nos puede desconectar del país y que a partir de eso podamos construir y tejer de manera clara una solución concreta relacionada con el tema de la vía Bogotá-Villavicencio. El gremio transportador, que se ha visto afectado por los cierres de esta importante vía, también se pronunció. Esto prácticamente ya es una tomadera de pelo del gobierno hacia nosotros los transportadores de carga acá en los llanos, donde cual la economía que se mueve y es la canasta familiar de todo Colombia. El kilómetro 58 sigue presentando deslizamientos esporádicos cada vez que se presentan fuertes precipitaciones, lo que ocasiona cierres preventivos por parte de la concesionaria Coviandina. Y las autoridades meteorológicas indicaron que en 10 departamentos hay alerta por las fuertes precipitaciones que se esperan para las próximas horas. Las imágenes satelitales del IDEAN muestran que la nubosidad predomina en buena parte del territorio nacional, especialmente en el norte y en la zona andina. La entidad emitió alertas en el departamento de Magdalena, Tolima, norte de Santander, Meta, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Casanare, Boyacá y Antioquia.
Desde el IDEAM se recomienda tomar desde ya las precauciones del caso. Deslizamientos de tierra principalmente en zonas de ladera o de alta pendiente. Es necesario identificar estas áreas de mayor amenaza y tomar desde ya las medidas preventivas del caso. En Bogotá, donde han caído fuertes aguaceros en las últimas horas, es probable que continúe lloviendo, especialmente en el norte y occidente de la ciudad. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Santa Marta provocaron varias emergencias por el desbordamiento de algunos ríos. Fueron cientos de familias las damnificadas en el área urbana y rural del distrito de Santa Marta debido al desbordamiento de 6 de sus ríos que nacen en la Sierra Nevada. Al mismo tiempo hay unas afectaciones producto de la saturación de los suelos en los diferentes cerros de la ciudad, donde al menos 37 viviendas resultaron afectadas parcialmente. Familias que perdieron muebles y electrodomésticos, entre otros productos, amanecieron sacando agua y lodo de sus casas. Siempre se vive con una angustia en estos tiempos de lluvia, que el río se crece, pero hasta ahora no tengo para dónde irme. Esta es mi casa y aquí estoy. Sí, esto siempre afecta. Las casas se destruyen. Muchas cosas se dañan, hay cosas que uno dice, ¿será que las alzo o no sé hasta dónde va a llegar el río? Entonces uno viene y no alza. Y después que uno dice, ay, si hubiera alzado un poquito más, pues esto no se hubiera perdido. Un llamado a la comunidad para que estén pendientes de los ríos, hizo el director de gestión del riesgo, Jorge Lizarazo. En otros hechos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió sobre un eventual nuevo pico de COVID-19 en Colombia. Al liderar un puesto de mando unificado con autoridades locales desde Valledupar, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, lanzó una preocupante advertencia sobre la eventualidad de un cuarto pico de la pandemia del COVID-19 en Colombia. Hay una serie de análisis que se han venido haciendo por parte del instituto, por parte del propio ministerio, en los cuales nos consideran que la eventualidad de un cuarto pico es una eventualidad real. Dice el ministro que ahora más que nunca es momento de vacunar masivamente. Este es un momento absolutamente crítico, es un valle, es un respiro que tenemos y en ese respiro es donde tenemos que ser absolutamente masivos. Los epidemiólogos del Instituto Nacional de Salud también están analizando el impacto que pueda tener la llamada variante Delta en un eventual nuevo pico del coronavirus. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, reveló que en nuestro país se aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el COVID, pero en casos muy especiales. Las personas cuyo sistema inmune se encuentra debilitado se beneficiarán con las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 y por eso hoy el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, anunció las terceras dosis o refuerzos para los denominados pacientes inmunosuprimidos. Se trata de aplicar un refuerzo a las personas que han sido sometidas recientemente a trasplantes de órganos vitales, a pacientes oncológicos y a aquellos que están siendo sometidos a quimioterapias. El anuncio generó ciertas inquietudes en organizaciones de pacientes. Estamos hablando verdaderamente de tercera dosis y no hemos terminado con los adultos mayores, no todos los equipos de salud están vacunados. Para recibir una tercera dosis se debe contar con dictamen médico. Colombia reportó por segundo día consecutivo una leve alza en el conteo diario de contagios y muertes por COVID-19. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 3.416 personas se infectaron de este peligroso virus. Los casos reportados en su mayoría en el Valle con 578 casos, en Antioquia con 522 y en Bogotá con 439. Los casos activos siguen bajando, son 34.530. Las personas que se han infectado de coronavirus, un total de 4.883.932. Fallecidos reportados en las últimas 24 horas, otros 122. El total de muertes a causa de este peligroso virus, 124.023. Recuperados aumentan con otros 4.900 para un total de 4.710.952. Y las cifras de estos últimos 4 días. El pasado 17 de agosto, 3.247 contagios y 108 muertos. El 18 de agosto, 3.154 casos, 93 fallecidos. Ayer, 3.100
193 contagios, 120 muertos. Hoy, con 3.416 contagios y 122 fallecidos. El Ministerio de Salud presentó una recusación contra el magistrado que ordenó revelar los contratos para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Llegamos a una conclusión mayoritaria de que no había una información sensible. Por esta entrevista, en la que el magistrado Moisés Mazabel explicó los fundamentos de los fallos en los que ordenó la divulgación de los contratos para las vacunas contra el COVID-19, el Ministerio de Salud presentó una recusación en su contra para que no participe en las deliberaciones de los recursos que están en trámite y que pretenden tumbar esas decisiones. Lo único que hizo el magistrado fue dar unas declaraciones en las que comenta su propia sentencia y la explica. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Por el contrario, está permitido explícitamente por la ley que los jueces comenten sus sentencias. En el tribunal quedan pendientes recursos de nulidad contra los fallos. El exgobernador de Córdoba, Alejandro León, se entregó 4.500 millones de pesos a la Fiscalía como parte de la reparación por el desfalco de 80.000 millones de pesos registrado en el sector de la salud durante su administración. El exgobernador Alejandro León hizo un acuerdo con la Fiscalía para pagar 5 años de cárcel tras participar en un millonario desfalco en el departamento de Córdoba, en el que se perdieron más de 80.000 millones de pesos con dineros de regalías. En un documento conocido por este noticiero se revela que el exmandatario le entregó a la Fiscalía 500 millones de pesos en efectivo, el predio La Holanda de 600 millones y las fincas Santorini de 700 millones y el Delirio de 2.700 millones de pesos. Los inmuebles están ubicados en el departamento de Córdoba, en Montería y Sahagún. Las propiedades alcanzan un valor de 4.500 millones de pesos. Sin embargo, según la propia Fiscalía, León habría recibido más de 8.950 millones en el desfalco, por lo que aún se desconoce el paradero de más de la mitad del dinero. Fuentes de la investigación también explicaron que el exmandatario buscaría entregar 3 predios valorados en 1.380 millones de pesos a la gobernación. De la situación de León se conoce que el gobierno de Estados Unidos lo extraditaría a Colombia en los próximos días y en el país tendrá que colaborar como testigo o perdería varios de los beneficios que le dio la Fiscalía para no ser procesado por más delitos. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, habló ante la Comisión de la Verdad y pidió que no se califique a los industriales y empresarios como actores del conflicto. El presidente de la ANDI habló ante la Comisión de la Verdad sobre el impacto que tuvo el conflicto en los empresarios del país. Pidió a la JEP y a la Comisión que no sean señalados como un actor de la confrontación. Es un error hablar de empresarios como categoría del conflicto armado. No lo es, porque no lo hubo y realmente no es una categoría de las personas que participaron en el conflicto armado. La ANDI no está de acuerdo con la denominación de terceros responsables dada por la JEP. Y los terceros, pues en realidad somos el resto de los colombianos. En los terceros están los estudiantes, en los terceros están los trabajadores, están los sindicatos. También destacó como la mayoría de empresarios permanecieron en el país, pese a soportar más de 3.000 secuestros en un solo año. ¿Qué hubiera sido de Colombia si los empresarios se hubieran ido? ¿Qué hubiera sido de Colombia si en Colombia hubiera pasado lo que pasó en otras latitudes, en donde ante las inmensas dificultades las empresas se fueron y las oportunidades se perdieron y se perdió la capacidad de abastecerse y se perdió la capacidad de generar oportunidades? La comisión ha escuchado a los representantes de 4 gremios de la producción. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó al gobierno aumentar a 7,7 billones de pesos el presupuesto de la rama judicial para el próximo año. Este año la rama judicial ha funcionado con un presupuesto de 5.2 billones. La Corte, que se encarga de la administración de ese poder público, pide para el próximo año 2.5 billones de más para la creación de más cargos permanentes. La pretensión de nosotros de esos 7.75 billones, los 7 billones de pesos que solicitamos, es crear algunos despachos judiciales en regiones como Chocó, en la costa, en Guajira. El 83% del presupuesto de la rama se destina al pago de salarios. El Banco Interamericano de Desarrollo le prestó $100 millones a la rama judicial para la digitalización de la justicia. En esto se invertirá.
la conexión a internet, todo el sistema único de gestión judicial que se va a estandarizar en todas las jurisdicciones y especialidades. El plan es que todas las etapas de un proceso se efectúen de manera virtual. Y el abogado pueda solicitar a través también de mecanismos virtuales todas las memoriales que quiera radicar. Varios de los helicópteros al servicio del Ejército Nacional estarían volando sin los certificados internacionales necesarios. Así lo denunciaron varios actores del sector. Colombia mantiene operación de aeronaves que no cuentan con las normas y los certificados tipo exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. En una investigación de Noticentro 1 CMI se encontraron varios oficios en los que se registra la operación de varias aeronaves que no cuentan con el llamado certificado tipo indispensable para poder volar en el territorio nacional y poniendo en riesgo la seguridad aérea de los tripulantes y pasajeros. Se trata de los helicópteros de referencia Mi-8, MTB y Mi-17 de origen ruso, los cuales actualmente prestan servicio al Ejército Nacional, amparados bajo contrato, el cual es adjudicado desde hace 12 años por un valor anual y estimado en 50.000 millones de pesos. Adicionalmente, se pudo establecer que otras entidades del Estado contratan estos helicópteros como la Policía Nacional en sus programas de erradicación de cultivos ilícitos y desminado. Fue la propia Asociación Internacional de Transporte Aéreo que a través de una carta fechada el 2 de diciembre de 2020 y dirigida al entonces director del Aerocivil Juan Carlos Salazar, advirtió que estos modelos no eran seguros y son de alto riesgo para los pasajeros que para este caso en su mayoría son miembros de las fuerzas militares. Fueron adquiridas a precios excesivamente bajos y muchas de estas hoy en día continúan en operación en las mismas condiciones técnicas que no ofrecen el nivel de seguridad adecuado para los usuarios. En una respuesta del Aerocivil de enero de 2021, la entidad reconoce que los helicópteros no tienen certificado y que su presencia en el país responden a compromisos bilaterales entre países. Estas aeronaves carecen de certificado tipo. Sin embargo, fueron importadas al país en su momento con un documento denominado Atestat. La importación de ese modelo se limitó desde 2004. Pese a la respuesta del Aerocivil, a la fecha siguen operando estos helicópteros. Desde 2002, a través de un acto administrativo de la Aeronáutica Civil, se prohibió la operación de esta referencia, ya que es un modelo antiguo y no cuenta con los protocolos de seguridad. ¿Pero por qué operan estos helicópteros? Fue el Ejército Nacional que a través de una licitación pública ha entregado el contrato a una empresa llamada Vertical, la cual ofreció este tipo de aeronaves en un proceso de adjudicación que al parecer condicionó los requisitos a un único oferente. Así quedó establecido en una de las actas de los oferentes participantes, donde se advierte que no hay pluralidad de los oferentes y sí el redireccionamiento de la licitación entregando información privilegiada. El tema que se hace evidente en el contrato del Ejército Nacional estaría llegando a otros sectores como el petrolero. La Asociación Bancaria de Colombia denunció un alarmante crecimiento de los llamados ciberdelitos y entregó varias recomendaciones para no caer en manos de los delincuentes que actúan en la red. Durante la pandemia crecieron los llamados ciberdelitos en el país y a la fecha ya registran más de 40.712 denuncias. La mayoría de los fraudes se presentan por teléfono y hasta el momento la actuación de las autoridades se viene fortaleciendo. El saldo es de más de 1.130 capturas por delito cibernético. Sin duda, las transacciones digitales en Colombia han aumentado en parte a raíz de la pandemia, pero también es una tendencia que viene desde hace muchísimo tiempo. Desde la Sobancaria se hacen las principales recomendaciones. Fortalecer la respuesta a incidentes cibernéticos. El segundo, sensibilizar y capacitar a los actores claves. Y tercero, crear una cultura de ciberseguridad en las entidades y en el público en general. El gobierno y el sector privado siguen avanzando en las principales normativas contra el ciberdelito. El plan de rescate social aprobado por el Consejo de Bogotá incluye alivios para morosos de impuestos y de multas de tránsito. Quienes no pudieron pagar los impuestos predial, vehículos e ICA desde el 12 de marzo del 2020 podrán acogerse a descuentos y ponerse al día con la ciudad. Por ejemplo, todas estas personas que están en mora en el impuesto predial puedan ponerse al día con una condonación del 100% de los intereses y sanciones desde el 12 de marzo del año 2020 hasta el 15 de diciembre del año 2021. Los que deben multas de tránsito o de código de policía desde que empezó la pandemia y paguen antes del 15 de diciembre también tendrán descuentos. El ciudadano puede obtener hasta el 60% de descuento del capital
y totalmente se le eliminan el pago de intereses y el pago de sanciones siempre y cuando pague el 40% restante antes del 15 de diciembre. No aplicará el beneficio para quienes tengan comparendos por conducir embriagados o bajo sustancias psicoactivas o para los establecimientos comerciales multados por razones de salud pública. Los alivios tributarios se harán efectivos cuando la alcaldesa Claudia López sancione el plan de rescate social aprobado por el Consejo de Bogotá. Entró en vigencia la norma que permite que las prácticas profesionales sean tenidas en cuenta como experiencia laboral de cada trabajador. El gobierno nacional expidió este decreto con el cual se busca otorgar un reconocimiento de la experiencia previa como experiencia profesional válida para la inserción laboral de jóvenes en el sector público. Con esto se busca abrir ventanas de oportunidad para un primer empleo a los jóvenes en las entidades oficiales. Dicha experiencia será acreditable como experiencia profesional válida siempre y cuando esa experiencia tenga que ver con su carrera y el título obtenido. Esta medida beneficia a jóvenes que hayan realizado prácticas o pasantías universitarias y también a los que han celebrado contratos laborales de prestación de servicios antes de obtener su título. La delincuencia se toma las vías de Cundinamarca. Este año han sido víctimas de robo al menos 155 conductores de buses intermunicipales. Los ladrones incineraron hoy un vehículo. 155 denuncias se han radicado este año en Cundinamarca por robabuses de servicio público, en su mayoría vehículos intermunicipales que se desplazan por vías nacionales. El caso más reciente fue el de este vehículo que se desplazaba entre Zipaquirá y Cogua, el cual fue incinerado luego de que un sujeto robara las pertenencias de todos los ocupantes. Si usted va a hacer uso de este transporte masivo de los vehículos, de estos vehículos, entonces debe guardar muy bien sus elementos personales. No permita que tenga la posibilidad del delincuente de sacarlos de manera fácil en su morral porque los lleva en la parte de atrás, o que guardamos el celular simplemente en la chaqueta o que lo guardamos en el bolsillo, sino que seamos nosotros mismos los que nos brindamos la seguridad. Las zonas con más robos son vía Bogotá-Zipaquirá, vía Bogotá-La Vega y vía Bogotá-Achuachí. Un joven se convirtió en un héroe anónimo al salvar a una bebé de 6 meses que cayó a una caja de telecomunicaciones sin tapa y llena de aguas turbias. Esta historia afortunadamente tuvo un final feliz, pero sirve para llamar la atención sobre las trampas mortales en las que se convierten los espacios en donde son hurtadas las tapas de las alcantarillas. Avenida Ciudad de Cali con calle 35B Sur en el barrio Patio Bonito. 2 mujeres caminan tranquilamente con sus hijos. Una de ellas lleva un coche con un bebé. No se dan cuenta de la trampa mortal que las espera unos metros adelante. El coche cae a la caja de telecomunicaciones que estaba sin tapa. Cuando los gritos de ella, había otro señor fregándolo ahí de cabeza, sacando a la niña. Fuimos y miramos y una bebecita por ahí de 6 meses más o menos, se le cayó ahí. Empieza la lucha por rescatar a la bebé de 6 meses que había caído en las aguas negras de esta trampa mortal. Un joven pasa en ese momento en su bicicleta y sin pensarlo 2 veces se tira al hueco a tratar de sacar a la bebé. Iba pasando un muchacho en una cicla y el muchacho, al percatarse del accidente que tuvo la señora, el muchacho soltó la cicla y como pudo se metió al hueco. Empiezan momentos de angustia, momentos que se volvían eternos. Pasan cerca de 30 segundos hasta que por fin este héroe anónimo logra rescatar a la bebé del hueco en el que había caído. La señora venía como con la mamá de ella también y la señora venía con otra bebé como de 3 añitos y pues la mamá de la señora salió con el otro bebecito a buscar a la otra muchacha al cami, que fue donde auxiliaron a la niña porque la niña se miraba mal. Los vecinos del sector, trabajadores especialmente y algunos transeúntes preocupados, trataron de reanimar a la bebé. Cuando lo lograron, la mamá llegó hasta este cami de Patio Bonito y por urgencias atendieron a la bebé. Afortunadamente, la niña estaba a salvo. Hasta ahora, es una incógnita quién es el héroe de esta historia. Tampoco ha sido posible lograr contacto con la mamá de la bebé para conocer cómo sigue. Ecopetrol giró a la nación en las últimas horas los 14,2 billones de pesos de la operación para quedarse con la totalidad de las acciones de Interconexión Eléctrica ISA. Una semana después de la autorización, Ecopetrol efectuó la transacción de compra sobre el 51,4% de las acciones que tenía la nación en Interconexión Eléctrica ISA
por 14.2 billones de pesos. Se considera una de las operaciones más importantes del país en materia económica. Vamos a dejar un legado a las siguientes generaciones por un país más sostenible, por un país donde haya más inversión. Ecopetrol para la compra acudió a un crédito externo, el cual estaba autorizado hasta por 4.000 millones de dólares. El gobierno utilizará los recursos para programas de inversión. Le vamos a permitir a ISA participar en grandes proyectos a futuro de transición energética. Le vamos a dar la capacidad también para tener y crear sinergias que aumenten la competitividad. Se espera que la operación financiera aporte al plan de reactivación de la economía. La DIAN anunció hoy alivios tributarios para empresas que se encuentren en procesos de insolvencia. Las empresas en Colombia que han sido afectadas por la crisis de la pandemia y que han tenido que acogerse a procesos de insolvencia podrán contar con beneficios tributarios como rebajas de sanciones, intereses y capital. El propósito es preservar los empleos que están generando e intentar salvarlas. Creamos la unidad de cuidados intensivos para las empresas afectadas por la pandemia, siempre que se encuentren inmersos en el marco de procesos de insolvencia de naturaleza concursal. Esta medida anunciada hoy por la DIAN busca que las empresas puedan seguir operando mientras superan la crisis. Con la erradicación de las ponencias, las comisiones económicas del Congreso de la República comienzan a debatir desde la semana entrante el nuevo proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno. Tras reuniones de los presidentes de las comisiones económicas y los coordinadores ponentes, la semana entrante comenzará el Congreso de la República a discutir el proyecto de reforma tributaria o proyecto de inversión social, como lo llama el gobierno, que busca recaudar 15,2 billones de pesos. Fundamentalmente a través de un incremento del 31 al 35% en el impuesto de renta de las empresas. Adicionalmente hay una sobretasa al sector financiero que terminará pagando un impuesto de renta del 38%, una lucha frontal contra la evasión. Sin embargo, también hay radicada una ponencia alternativa por parte del Partido Verde en cabeza de Iván Marulanda, que recauda más de 32 billones de pesos en los sectores de más altos patrimonios y más altos ingresos. Toca a un porcentaje mínimo de los contribuyentes, los más pudientes, para poder atender las necesidades de una renta básica para 6,5 millones de hogares que están en condiciones de pobreza. Este fin de semana, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y los coordinadores ponentes y presidentes de la comisión terminarán de pulir la ponencia que será radicada el martes. La codirectora del Banco de la República, Carolina Soto, reveló que el emisor estima un crecimiento de la economía en este 2021 de 7,5%. Después de una evaluación al equipo económico del Banco de la República, se estima un crecimiento de la economía colombiana de 7,5% para este año. Se observa un crecimiento en la cartera de consumo del sistema financiero y también una mejor compra por parte de los hogares. Cerramos el 2021 prácticamente recuperando el nivel de producción que teníamos en 2019, antes de la pandemia, que digamos que puede ser una noticia vista desde diversos ángulos, positiva porque recuperamos ese nivel. La academia considera que el crecimiento de la economía debe fundamentarse en la generación de empleo. Hay más o menos otras 300.000 personas que no solamente no tienen empleo, sino están fuera de la actividad económica, es decir, ni siquiera están buscando un empleo. Para el 2022 se espera que la economía tenga un crecimiento del 3,1%. Bogotá es la ciudad que más empleos ha recuperado en medio de la pandemia. Sin embargo, todavía faltan 500.000 de puestos de trabajo para quedar en las mismas condiciones de antes. Así lo reveló la secretaria de Desarrollo, Carolina Durán. El DANE, en su más reciente informe sobre mercado laboral, reveló que solo en junio pasado Bogotá logró aumentar en 480.000 el número de personas ocupadas. La cantidad de desempleados bajó en la ciudad en 275.000 en el mismo mes. En la administración distrital está en marcha un plan para que la reactivación económica genere empleos para mujeres y jóvenes especialmente. Empleo joven que va a generar 50.000 empleos nuevos de mínimo un año para jóvenes entre 18 y 28 años. Empleo joven está activo ya en bogotatrabaja.gov.co. Más de 21.000 ofertas laborales las pueden encontrar ahí los jóvenes que quieran registrarse. El DANE también reportó que el número de personas denominadas inactivas se redujo en una cifra de 109.000 personas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,21% a 1.326 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 3,77% a 1.100 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 14,29% a 240 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,63% a 2.536 pesos. La empresa Tecnoglass por segunda vez tocó la campana en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, debido a su buen desempeño corporativo. Por segunda vez en la historia, la empresa Tecnoglass tocó la campana en la Bolsa de Nueva York debido a las buenas cifras que reporta la compañía. Se destaca su fortaleza corporativa y administración. Salimos a la bolsa donde nadie nos conocía y hoy estamos en el corazón de Nueva York. El directivo señala que la compañía ha crecido en materia económica, pero también social. Todos en la fábrica, todos los que trabajamos ahí hemos crecido. Tenemos una mejor vida, tenemos 300 becados, arreglos de casa, comodidades para nuestra gente, préstamos sin intereses. Eso es generar desarrollo y amor por el país. Las empresas colombianas siguen siendo un referente en materia internacional. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.874 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.790 pesos y la venden entre 1.840 pesos. Un euro cuesta 4.530 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.78. El azúcar se transó en 19,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.86. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64.97. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.536 pesos. El gobierno nacional le rindió hoy un homenaje al compositor colombiano Adolfo Pacheco, conocido como el Juglar de los Montes de María, a quien le impuso la condecoración Gran Orden del Ministerio de Cultura. Adolfo Rafael Pacheco Anillo, reconocido como el Juglar de los Montes de María, compositor, cantautor y músico colombiano de 81 años de vida, nacido en San Jacinto, Bolívar. En la histórica población de Monpós, el presidente Iván Duque y la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, destacaron hoy la vida y obra de Adolfo Pacheco Anillo, compositor y cantautor de obras tan famosas como La Maca Grande. Acompáñenme, acompáñenme. Un collar de cumbia sana silueta llevo en mi canto. Es un reconocimiento en vida. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de los grandes de nuestro país han sido honrados después de. No, aquí lo estamos honrando porque usted ya se ganó la vida eterna en el folclore de nuestro país y en la historia musical de Colombia. Quiero decirle que continuaré a pesar de mi edad y de todo en esto de la cultura popular, como usted, señor presidente. Uno de los más conocidos temas de Adolfo Pacheco es El Viejo Miguel, catalogado por algunos especialistas como el mejor merengue vallenato en toda la historia. 31 niñas de varias regiones del país irán a la sede de la NASA en Estados Unidos como parte del programa de la Fundación She Is para incentivar que más mujeres estudien carreras sobre ciencia y tecnología. Esta noche en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, por invitación de la Fundación She Is, se reunieron las niñas y jovencitas que cumplirán el sueño de visitar la sede de la NASA, la agencia norteamericana para los programas espaciales. Ir a la NASA es un sueño que creo que tenemos la gran mayoría de las personas y bueno, de esto se trata, ¿no? De aprender y de vivir, de conocer. Porque quiero conocer, cumplir un sueño, experimentar, conocer muchas cosas. Es que es una oportunidad que no siempre se nos da, o sea, salió de la nada. Me gustaría aprender sobre ciencia, tecnología, las carreras STEAM, oportunidades que todas las niñas nos gustaría vivir en algún momento, tener esa experiencia maravillosa. Cada vez elevar mis expectativas en lo que puedo lograr, porque nunca me imaginé llegar a ser algo tan grande. A mi corta edad tengo tantas oportunidades que quiero aprovecharlas al máximo para aprender, para crecer como persona y como mujer. Las jovencitas tienen desde ya diversos proyectos de vida alrededor de la ciencia y la tecnología.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Ya son más de 15 los países que han ofrecido ayuda a los afganos que buscan refugio. Muchas de las naciones ya acogieron a miles de estas personas de nacionalidad afgana que llegaron por vía aérea. Mientras que decenas de miles de personas buscan desesperadamente huir de Afganistán por el temor a represalias y a la imposición de un estricto régimen talibán, el resto del mundo se prepara para una posible crisis migratoria. Varias potencias occidentales se han comprometido a recibir un cierto número de refugiados, particularmente aquellos civiles que ayudaron a las fuerzas de Estados Unidos y a la coalición de la OTAN durante 20 años de operativos militares. Washington ha evacuado hasta ahora más de 5.200 personas, incluidas 2.000 en la última jornada. El gobierno de Biden se ha comprometido a evacuar a 22.000 afganos vulnerables a través del programa Operación Refugio a aliados y solicitó a terceros países que alberguen transitoriamente a afganos que pidan asilo mientras se les tramitan sus visas. Uganda, Kosovo, Macedonia del Norte, Albania y Suiza ya aceptaron. Canadá, Francia, Italia, España y Alemania ya recibieron vuelos con migrantes, al igual que Reino Unido, que además prometió reasentar a 20.000 refugiados a lo largo de un periodo de 5 años. Ante la creciente emergencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a todos los países a recibir refugiados y abstenerse de deportar a los afganos que ya estaban allí antes de esta última crisis. En América Latina, Brasil, México, Chile, Costa Rica y ahora Colombia han anunciado planes para darle acogida a una cantidad determinada de afganos, dándoles prioridad a las mujeres y otras personas en riesgo. La situación es diferente en varias naciones vecinas del país asiático, que durante muchos años han recibido migrantes de este país y empezaron ya a cerrar fronteras y crear vallas para impedir el movimiento. Irán, que según ACNUR tiene 780.000 ciudadanos afganos en su territorio, dio instrucciones a sus funcionarios de rechazar a todos los afganos que se presenten en los puestos fronterizos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometió completar un muro a lo largo de la frontera con Irán, donde cientos de afganos ya han cruzado el país en semanas recientes. El presidente Joe Biden reconoció que no puede garantizar el resultado final de la operación de evacuación en Afganistán, aunque prometió hacer todo lo que sea necesario para traer a casa a todos los estadounidenses que aún se encuentran atrapados en esa nación. Bajo una tormenta de críticas por la retirada del ejército de Estados Unidos de Afganistán, el presidente Biden dio un segundo mensaje a la nación sobre la crisis desatada en esta nación, donde los talibanes se tomaron en cuestión de días un gobierno formado tras 20 años de intervención. Y ahora solo son 6.000 tropas las que garantizan la seguridad de las evacuaciones en el aeropuerto de Kabul. These operations are going to continue over the coming days before we complete our drawdown. We're going to do everything that we can to provide safe evacuation for our Afghan allies, partners, and Afghans who might be targeted because of their association with the United States. Aunque el mandatario reconoció que no podía prometer cuál sería el resultado final de la operación. Make no mistake, this evacuation mission is dangerous. It involves risks to our armed forces, and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be, that it will be without risk of loss. Pese a que Washington aún mantiene contacto con los talibanes. As we continue to work the logistics of evacuation, we're in constant contact with the Taliban, working to ensure civilians have safe passage to the airport. Biden también lanzó una dura advertencia ante cualquier hostilidad talibán en contra de sus fuerzas. We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport. El mandatario insistió en mantener la presión internacional sobre los talibanes, mientras el Pentágono confirmó que soldados estadounidenses salieron brevemente del aeropuerto de Kabul para rescatar a 169 personas durante una operación de evacuación.
Aumenta el miedo a la venganza de los talibanes que actúan rápidamente para aplastar a la oposición inicial a su gobierno. Hoy fueron reveladas algunas imágenes de cómo los militantes del grupo fundamentalista ejecutan a un funcionario de la policía, además de cómo golpean y arrestan a civiles por llevar una bandera afgana. La cacería puerta por puerta emprendida por los talibanes en todo Afganistán, buscando detractores y personas que han trabajado para las fuerzas extranjeras, multiplican el miedo y la desconfianza en las promesas de tolerancia y reconciliación hechas por el movimiento islamista radical, que ya está llevando a cabo acciones para aplastar a la oposición al nuevo régimen y de hecho sus militantes registraron la ejecución de un alto jefe de la policía afgano pese a que éste se había rendido. Mientras revelaron imágenes de cómo algunos talibanes persiguen, golpean e incluso se llevan arrestados a civiles que aún se atreven a llevar la bandera de Afganistán en las calles de Kabul, la cual el grupo fundamentalista busca sustituir con la bandera blanca inscrita con el Shahada, la declaración de fe que representa su Emirato Islámico, el cual genera cada vez más inquietud en la comunidad internacional, especialmente después de que la cadena alemana Deutsche Welle reportó que los talibanes asesinaron a un familiar de uno de sus periodistas en Afganistán. La situación aún es crítica en el aeropuerto de Kabul, donde Estados Unidos y varias naciones occidentales llevan a cabo intensas operaciones de evacuación que se han dificultado por las miles de personas que se agolpan en la terminal para huir del régimen, mientras los talibán que controlan el acceso al lugar están bloqueando el paso a los afganos que desean huir. Las escenas de tensión, caos y desesperación persisten en el aeropuerto de Kabul, donde la crisis desatada por miles de afganos que aún intentan escapar del nuevo gobierno talibán ya deja varios muertos. Esto cuando el sonido de los disparos es constante en el perímetro de la terminal aérea, que es controlado por los talibanes, que no dudan en usar la fuerza para impedir la entrada de afganos, mientras patrullan y hacen controles aleatorios en la calle. La situación es tan dramática que incluso estos afganos prefirieron entregar un bebé a las tropas militares estadounidenses que se encontraban custodiando uno de los muros que rodean al aeropuerto, cuyo interior está bajo el mando de estas fuerzas que evacuaron aproximadamente 3.000 personas solamente en las últimas 24 horas. En México, la tormenta tropical Grace se transformó de nuevo en huracán y avanza hacia la costa norte de Veracruz, donde impactará durante toda la noche con lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento. Por segunda ocasión, Grace golpea territorio mexicano, donde el gobierno ya puso en máxima alerta a los habitantes de Veracruz, que sufren los estragos por la llegada de este fenómeno meteorológico que golpeará sus costas durante toda la noche y la madrugada del sábado. Por lo que en las próximas 24 horas se prevén lluvias torrenciales en las zonas centro, sur y sureste del país, donde también hay alerta por fuertes rachas de viento de hasta 165 km por hora y oleaje elevado de hasta 5 metros de altura. Grace viene de golpear la península de Yucatán, donde fue suspendido el servicio eléctrico a más de 150.000 usuarios, aunque no dejó víctimas fatales, solo cuantiosos daños materiales en las costas del Caribe. En contraste, en las últimas 24 horas, California, en Estados Unidos, se ha visto impactada por el recrudecimiento de una histórica temporada de incendios. Caldor, como se denomina uno de los incendios, en estas últimas horas arrasó por completo con un pueblo de aproximadamente 1.200 habitantes. Una serie de voraces incendios forestales no dan tregua en California. La conflagración Caldor inició el pasado fin de semana y arrasó gran parte de los pequeños pueblos rurales de Greenville y Grizzly Flats, a unos 80 kilómetros de Sacramento. Su porcentaje de contención se mantiene en cero y aunque no se han reportado víctimas mortales, esta conflagración ha dejado al menos 2 personas heridas y forzado el cierre de emergencia del Bosque Nacional El Dorado. Las llamas han sido alimentadas por el viento y las condiciones secas de la zona hasta quemar más de 25.300 hectáreas. El incendio obligó a la evacuación de unos 23.000 residentes del condado El Dorado, mientras otras 35.000 personas están bajo alerta. Por otro lado, el incendio Dixie, el segundo más grande registrado en la historia del estado, se ha extendido durante más de un mes y ya deja al menos 662.000 hectáreas quemadas, un área superior a la ciudad de Los Ángeles.
Crean en Estados Unidos un robot con inteligencia artificial cuyo propósito será cumplir tareas repetitivas e incluso peligrosas. Tesla, conocido mundialmente por sus vehículos y por su propietario Elon Musk, anunció la creación de Tesla Bot, un robot humanoide para uso general que está destinado para llevar a cabo tareas inseguras, repetitivas o aburridas que ahora solo pueden ser realizadas por humanos. Explican que el androide podrá hacer labores como agacharse para levantar algo pesado o ir a hacer las compras gracias a sus piernas, brazos y manos. Además, está previsto que use otros elementos procedentes de los vehículos de la compañía, como cámaras de piloto automático en su cabeza o un computador dentro del torso con el software de navegación de Tesla. Tesla Bot tendrá una altura de 1,72 metros y un peso cercano a 57 kilos, y se espera que sea capaz de transportar cargas de hasta 20 kilos, e incluso levantar hasta 68 kilos en peso muerto. Su velocidad máxima para andar será de 8 kilómetros por hora. El Club de Pesca de Cartagena se comprometió con las autoridades a reparar el daño provocado a parte de la muralla de la ciudad que fue pintada. La polémica en Cartagena no para frente a la pintura aplicada al fuerte de San Sebastián del Pastelillo por parte del Club de Pesca. Expertos en el tema hablaron al respecto. Es un caso lamentable, pero que afortunadamente pienso yo que es reversible, que no tiene mayor problema retirar ese recubrimiento que le han puesto. Hoy una comisión del Ministerio de Cultura llegó hasta el club para reunirse con la Junta Directiva y las autoridades distritales y tomar decisiones frente al tema. Se acordó que ellos van a presentar un proyecto de intervención de manera inmediata ante el Ministerio, pero también ante el Instituto, para reparar el daño, intentar revertir el proceso que en este momento está afectando a este bien de interés cultural. La ciudadanía pidió a las autoridades tener mayor control frente a los monumentos de la ciudad. Debemos cuidar nuestro patrimonio nacional y más hoy en día lo que es toda la muralla. Como arquitecto no recomiendo ningún tipo de intervenciones. Es una total locura y que deberían saber informarse más antes de hacer algo semejante. Deben cuidarle el patrimonio más no cambiarlo. El fuerte San Sebastián del Pastelillo fue construido hace 280 años y está ubicado en el barrio Manga. Muy buenas noches. Como muy bien tituló el diario El Tiempo de hoy, el país sigue asombrado ante la afrenta cometida en Cartagena contra el patrimonio cultural de Colombia. Nuestra invitada esta noche es la señora doctora Angélica María Moyolo, ministra de Cultura. Señora ministra, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué le parece lo que hicieron en Cartagena en el Club de Pesca con lo que era, antes de la pintura, una obra magnífica que se conservaba intacta desde 1700 y pico, realizada por la conquista española? ¿Qué opina usted de este antiafrenta? Yamil, muy buenas noches. Pues para nosotros como Ministerio de Cultura es un acto absolutamente reprochable la intervención que decide hacer el Club de Pesca sobre esta parte de las murallas de Cartagena sin ninguna autorización del Ministerio de Cultura como autoridad competente. Sí, pero ¿qué va a hacer el Ministerio, señora ministra? Yamil, ¿qué estamos haciendo? El Ministerio de Cultura desde el día de hoy envió una misión de jurídicos y arquitectos expertos en patrimonio para, primero, determinar el grado de afectación al patrimonio que sufrieron las murallas de Cartagena. Segundo, para iniciar la averiguación preliminar que nos permita empezar el trámite sancionatorio al que haya lugar por la afectación al patrimonio. En las conversaciones que hemos tenido con el Club de Pesca, quien además es el encargado de custodiar y administrar el fuerte de San Sebastián de Pastelillo, ellos han reconocido el error que cometieron y será el Ministerio de Cultura, a través de su Dirección de Patrimonio, quien determine también cuáles serán las prácticas restaurativas que tenemos que desarrollar al tiempo que adelantaremos el proceso sancionatorio al que hay lugar. ¿Pero qué tipo de sanciones permite la ley aplicar en este caso, señora ministra?
De acuerdo con la disposición normativa, hay sanciones pecuniarias que oscilan entre los 200 salarios mínimos y los 500 salarios mínimos de acuerdo al grado de afectación. De igual manera, quien desarrolló la intervención sin la autorización de la autoridad competente, que somos el Ministerio de Cultura, deberá pagar las obras restaurativas y la reparación que sea necesaria para seguir preservando este patrimonio cultural de todos los colombianos. Lo que el país entero se pregunta, señora ministra, es: ¿el daño fue irreparable o se puede salvar? De acuerdo con el primer informe preliminar técnico que tenemos de la Dirección de Patrimonio, es posible desarrollar unas obras restaurativas que permitan conservar en gran medida el estado de las murallas luego de esta intervención, y nosotros haremos todas las acciones que sean necesarias para garantizar que la restauración se desarrolle con las prácticas adecuadas y en el menor tiempo posible. ¿Cuánto tiempo será indispensable, señora ministra, para terminar la restauración de la muralla? Creemos que será necesario trabajar por lo menos en los próximos 6 meses en los procesos restaurativos. El acuerdo que hemos hecho en esta reunión preliminar desde la ciudad de Cartagena con el Club de Pesca es que la solicitud de intervención urgente se hará en el menor tiempo posible. El Ministerio determinará a través de su Dirección de Patrimonio cuáles serán esas prácticas restaurativas que vamos a utilizar, y paralelamente nosotros seguiremos con el proceso administrativo sancionatorio, porque creemos que no es posible que se sigan desarrollando intervenciones en bienes de interés cultural del orden nacional y con alta importancia como las murallas de Cartagena sin ningún tipo de autorización del Ministerio de Cultura. Ahora, dice usted, señora ministra, que serán necesarios por lo menos 6 meses para restaurar completamente la muralla afectada. Entonces uno se pregunta, hombre, si se requieren 6 meses para restaurar la muralla, ¿por qué nadie se dio cuenta de lo que estaban haciendo, de la monstruosidad que estaba ocurriendo? Yamir, realmente debemos admitir que a todos nos tomó por sorpresa, porque el hecho mismo es absolutamente reprochable y es impensable que se les ocurra hacer una intervención en las murallas utilizando pinturas y sin informar a la autoridad competente. Una vez nosotros tuvimos conocimiento, de manera inmediata notificamos al Club de Pesca la necesidad de suspender esa intervención y enviamos esta comisión de expertos jurídicos y arquitectos en patrimonio para tomar las medidas necesarias. Cuando hablo de un término de 6 meses no quiere decir que nos vayamos a tomar todo este periodo, pero lo que sí queremos es garantizar que el proceso restaurativo sea el adecuado y lo vamos a adelantar en el menor tiempo posible. Mire, señora ministra, en el acuerdo de 1944 se convino entre la Sociedad de Mejoras Públicas delegar en el Club de Pesca la misión de custodiar y conservar el fuerte. Textualmente el acuerdo dice, ministra, que por ningún motivo se podrá efectuar reforma arquitectónica alguna que pueda variar el estilo original de la fortaleza. ¿Qué ha dicho el Club de Pesca para justificar lo que hicieron? Pues esto es un acto injustificable, Yamit, porque justamente son ellos quienes tienen que custodiar y conservar el fuerte, no hacer intervenciones que generen afectación al patrimonio y mucho menos sin la autorización y permiso del Ministerio de Cultura. Ellos lo que han intentado argumentar es que se trataba de unas obras de mantenimiento, pero aún las obras de mantenimiento requieren autorización del Ministerio de Cultura cuando se trata de un bien de interés cultural del orden nacional. ¿Usted ya fue a Cartagena, señora ministra, o está en tránsito? Yamil, yo me encuentro en este momento en Cartagena y estoy próxima el día de mañana a visitar el lugar, a realizar también la inspección nuevamente junto con mi equipo, y desde el Ministerio vamos a desplegar todas las acciones necesarias para que el Club de Pesca desarrolle las obras restaurativas o las financie de acuerdo a las técnicas restaurativas que determinemos en el Ministerio de Cultura, y que de igual forma siga adelantándose el proceso administrativo y sancionatorio al que ha de lugar. ¿Está en riesgo, señora ministra, el Club de Pesca
en perder la adjudicación? Pues Yamid, como usted lo sabe, esto es una ley, que es la Ley 30 de 1943, que le otorga la custodia y conservación a la Sociedad de Mejoras de Cartagena, y es la Sociedad de Mejoras de Cartagena quien delega en el Club de Pesca. Desde el punto de vista jurídico, es la Sociedad de Mejoras de Cartagena quien por ley podría determinar si el Club de Pesca debe o no seguir teniendo la custodia y conservación del fuerte. Esa decisión de la Sociedad de Mejoras, señora ministra, pero ¿cuál es su opinión? Yamid, nosotros nos vamos a reunir con la Sociedad de Mejoras. Realmente a nosotros nos tiene desconcertados como institución que debe velar por el patrimonio nacional, que una institución que debe conservar el patrimonio afecte de manera directa con intervenciones sin autorización el patrimonio. Así que adelantaremos también una mesa técnica con la Sociedad de Mejoras, porque es realmente un acto inadmisible al que nosotros no le encontramos ningún argumento. Ahora, paradójicamente, señora ministra, el fuerte se va a convertir ahora en un lugar de mucha atracción turística para ver la monstruosidad que hicieron, ¿no es cierto? Pues esperamos que no, Yamid, porque esperamos avanzar lo antes posible en las obras de restauración. Pero lo cierto es que esto ha causado indignación absoluta y estamos convencidos de que hechos como estos no pueden seguir pasando, y la autoridad que preserva el patrimonio no se puede seguir saltando y no pueden seguir actuando ni los ciudadanos ni las instituciones en contra del patrimonio cultural de la nación sin que exista ninguna consecuencia. De todas maneras, señora ministra, todos los costos de restauración del fuerte, de la muralla, deben ser asumidas por el club. Así es, porque fue el club quien causó la afectación a este patrimonio, y adicionalmente es importante reiterar que son ellos quienes tienen la delegación de custodiar y conservar el patrimonio y no afectarlo, como ha pasado con esta intervención. Pero bueno, finalmente, señora ministra, yo me sigo preguntando, y creo que la mayor parte del país, ¿por qué nadie se dio cuenta en Cartagena, ni la Sociedad de Mejoras, de lo que estaban haciendo en la muralla? Pues realmente, Yamid, fue un hecho notorio una vez iniciaron a pintar, y una vez inician a pintar las murallas, nosotros notificamos de manera inmediata la solicitud urgente de suspender estas intervenciones que no tenían ningún tipo de permiso. Nosotros esperamos que esto no vuelva a suceder en Cartagena, y la razón por la que fue una sorpresa es porque justamente uno no espera que quien tiene la obligación de conservar y custodiar sea el que genere la afectación al patrimonio. Pues señora ministra, reciba nuestra condolencia por este daño temporal que han hecho la ciudad más bella de América. Muy amable, ministra, por haber atendido esta invitación. Yamid, muchísimas gracias a ustedes y un agradecimiento especial por su preocupación por el patrimonio. Invitar a todos los ciudadanos y autoridades a que juntos preservemos y hagamos todo lo necesario por conservar el patrimonio cultural de la nación. Y a ustedes, televidentes, también muchas gracias, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.